Bueno, ahora sí, final de Hechos, versión número 12. Más o menos este fue el bosquejo que seguimos. Primera parte del libro de Hechos tiene como protagonista a Pedro y la segunda parte tiene como protagonista a Pablo. Es como un espejo mirándose, hay una bisagra ahí en en la mitad del capítulo 12, y si uno lo empieza a ver, a los dos les se empezaron a pasar las mismas cosas, sanidades y ese tipo de cosas. Así que es un libro que uno puede decir, bueno, en la mitad es como un espejo en el que se pueden mirar Pedro y Pablo. Dejamos la semana pasada a Pablo con algún problemita con la ley. Acuérdense que Pablo estaba acusado por los judíos en el capítulo 23. Roma está cubriendo casi todo el mapa conocible en ese tiempo, pero hay distintos espacios políticos. Uno de ellos son los judíos, con el Sanedrín, que son gente muy religiosa y, y que querían hacer cumplir sus leyes. Entonces, viene esa tirantez con los romanos y los que están como gobernadores de turno. El tema es que no pueden con Pablo así nomás, porque Pablo es ciudadano romano. Un ciudadano romano no puede ser latigado, aunque a Pablo le dieron, no puede ser encarcelado sin juicio, aunque lo hicieron. Sin embargo, ya a esta altura, Pablo dice, yo quiero ver al César, o sea, quiero ver al rey. En ese caso el rey era Nerón. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es que se encuentra con los distintos gobernantes, con el gobernador, con el rey de la zona, con el Sanedrín, con el gobernador de las regiones. Entonces uno le dice, no entienden qué está pasando porque el problema que tiene Pablo es un problema religioso. No es un problema con la ley romana. No es que mató a nadie, no es que, no es que hizo algo digno de un juicio. No empezó una revolución. Entonces, estos gobernantes no entienden qué está pasando. Y creemos que el Espíritu Santo está utilizando todo esto que está pasando Pablo para que Pablo pueda predicar la palabra a los gobernantes de ese tiempo. Entonces, eh, estamos en el capítulo 25, ¿no? 25, sí. Capítulo 25. ¿Querés andar? Ahí está. Entonces, lo que tenemos acá en el capítulo 25 es el juicio, o Pablo se presenta ante Festo, que era el de la provincia de Cesarea, de Jerusalén, y se presenta ante él. Y los judíos ahí atrás, siempre, cuchillito de palo siempre. Entonces, cuando este Félix es reemplazado, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado de Félix. Los acusadores, los judíos de Pablo, deciden volver a intentar el caso contra Pablo. Ya hay un nuevo gobernante, este está nuevito, intentemos con este otro que es Festos. Entonces Festos reabre el juicio en Cesarea, un juicio que ya tenía 2 años. Y entonces este Festus, que era, si se quiere, de todos los que había, era el mm, más tranqui, y quería llevar la fiesta en paz, sobre todo con los judíos. Así que bueno, los judíos reabren el caso, pero Pablo apela al César. En el versículo 8 al 12, si ustedes quieren leer, versículos 8 al 12. Vamos a leer 25 del 8 al 12. Bueno, yo leo. Dale. Pablo se defendía. No he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he dado ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos, apeló al emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Bien, entonces en algunas versiones te van a leer César, no es un nombre César, sino que es el nombre del emperador. A veces se le llama Augusto, el Augusto también, no es un nombre, sino que es la forma de referirse al emperador. Entonces, ¿qué hace este Festos? Le dice, pero a ver, ¿no te gustaría ir a Jerusalén? Yo voy con vos para asegurarte, voy con vos que te enjuicien en Jerusalén. Pablo dice, no, ya, en Jerusalén lo único de estos me quieren llevar a Jerusalén solo para matarme. Es una excusa. Yo quiero ir como buen ciudadano romano, estoy apelando al César y quiero ir al César. Entonces, cuando alguien apelaba al César, ya las demás autoridades quedaban al divino botón, ya, o sea, si querés ir a ver, es lo mismo que hoy digamos, no, yo tengo que hablar con el presidente. Bueno, ya los demás, o con la Corte Suprema, ya las demás cortes quedan fuera de lugar. Sin embargo, vamos a ver que justo en ese momento que estaba Pablo en Cesarea, se da la casualidad que como este Festos era nuevito, vienen, ¿se acuerdan que hemos visto esto? Versículos 13 al 22. Aparece el rey Agripa, el rey de esa región, el rey Agripa, con su esposa. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? ¿Se acuerdan qué característica especial tenía este rey y la esposa? Berenice. Bueno, vamos a verlo una vez más. Esta es toda la dinastía herodiana. Tenemos que ir abajo a lo último, ya estamos acá en lo último. Acuérdense, Herodes Agripa era el primero. No sé si ustedes están viendo la pantalla, acá está Herodes Agripa. Cuando empezamos la historia con Hechos, era él el protagonista. Él era el que mató a Santiago, un hermano de Santiago Zebedeo, y puso preso por primera vez a Pedro en Hechos 12. Ahora, el que está es Herodes Agripa, pero es el 2. O sea, el hijo de Herodes Agripa I. Y está casado, dice ahí, con Berenice. ¿Ustedes la encuentran a Berenice por ahí? ¿Quién era Berenice? Bisnieto dice. ¿Cómo? Era la hermana, ¿no? La hermana. O sea, estaba en una situación incestuosa. Estaba casado con la hermana, pero fíjense que acá se intercambiaban las figuritas entre esta familia. Acá la sobrina se casaba con el nieto, se divorciaba de un tío, se casaba con otro tío. Está Salomé, está Herodías. Drusila era la esposa de Antonio Félix, el que dejó a Pablo. ¿Se acuerdan? Salió Antonio Félix, toda la familia. El anterior, que lo puso preso a Pablo, ahora ya no está, ahora en lugar de Antonio Félix está Festo. Y entonces Herodes Agripa lo va a visitar a Festo con Berenice. Pero fíjense, este matrimonio era por poco odiado por los judíos, porque eran hermanos. Y para la ley judía, el incesto era una cuestión abominable.
Entonces, que fueran reyes de la región en donde ellos estaban, imagínense, ¿no? Si se enojaban porque hablaban en contra del templo, imagínense a alguien que está casado con su hermana. Entonces, en el versículo 13 en adelante vemos que este matrimonio lo va a visitar. Fíjense que en el versículo 13 dice, pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, el anterior, respecto del cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación para él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al siguiente día, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Entonces, lo que estamos viendo acá es que se dio la casualidad que este matrimonio fue a visitar al sucesor de Antonio Félix, que es Festo, y dice, bueno, ya que estás acá, tengo un tipo acá encerrado, que es Pablo, ahora Pablo va a presentar su caso delante de Festo y delante de Agripa y Berenice. O sea que ahí es donde está Pablo ahora, paradito ante los dos. Entonces, son las palabras en el versículo 26, si ustedes quieren, salteamos al versículo 26, no pasa nada. En el anterior solo lo traen, mucha pompa, dice que hubo toda una ceremonia, y Pablo se empieza a defender en el capítulo 26, versículos del 1 al 3, que dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Defensa de Pablo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Agripa conocía cada detalle de lo que pasaba con los judíos. Agripa era indumeo, no se llevaban bien. Si vamos a las raíces, el indumeo está más por el lado de Esaú, o sea, está Jacob y Esaú. Esaú y Jacob no se llevaban del todo bien. Del lado de Esaú viene toda esta familia y los indumeos son ellos. Entonces, conocen, claro, porque hubo una revuelta y en algún momento los judíos ganaron esa revuelta y en esa revuelta hicieron que los indumeos aceptaran el judaísmo sí o sí, si no los mataban. Entonces, ¿qué hicieron los indumeos? Aceptaron el judaísmo. Entonces, este hombre que es indumeo conoce las tradiciones pero no se llevan para nada bien con los judíos, aunque conoce lo que está pasando ahí atrás. Entonces, Pablo del 4 al 11 va a describir su vida antes de la conversión. Pablo lo que va a hacer es, no solo va a estar defendiéndose, sino que va a estar predicando. Del 4 al 11 nosotros vemos que Pablo va a decir, viví como un fariseo, vi la luz, no fui desobediente a esa luz y estoy en el medio de la obediencia a esa luz. O sea que esa va a ser toda la defensa de Pablo. Va a dar testimonio y va a decir, estoy en el lugar donde Dios me puso. Si quieren lo leemos, desde el 4 al 32 del 26. Otra vez vamos a escuchar algunos detallecitos, vamos a tener que podemos agregar al testimonio de Pablo, pero no mucho. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio, estoy leyendo el 4, versículo 4 del capítulo 26. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio
Si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. ¿Cuál era? La secta. Fíjense que él se refiere a los fariseos como una secta dentro del judaísmo. Viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿La promesa cuál era? El Mesías. Por la promesa yo estoy predicando ese Mesías que todos creemos. Versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Metió la resurrección de Jesús ahí. 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y acá lo reconoce. En otras partes no lo reconocía tanto, pero acá él daba el voto cuando mataban a un cristiano. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Este es un detalle que no teníamos en otros testimonios de Pablo. Forzar, blasfemar a la gente, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Como vimos nosotros, cuando él iba para Damasco a encerrar cristianos, el Señor se le apareció. Y acá lo que empieza a decir es Pablo: ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Siempre la luz es al mediodía, y esa luz es más poderosa que el sol. Habiendo caído todos nosotros en tierra, hay una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero después, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí estuvo toda la predicación y toda la defensa de Pablo, a lo que contesta primero Festo: Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo le dice a Festo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí ya lo puso entre las cuerdas al rey. A ver qué va a decir el rey. Y el rey entonces dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Qué lástima, Agripa, por poco, casi, ¿no? Cuando le compartimos el evangelio a algunas personas y casi creen. Qué lástima, ¿no? El casi. A mí me pasó varias veces casi creer, hasta que un día me rendí a Cristo, pero casi creer no nos hace salvos. Algunos comentaristas no se ponen de acuerdo si esto lo van a tener que determinar ustedes si es que esta frase fue cierta o fue cargada con ironía. Uno está diciendo que está loco y el otro le dice, casi me convences, como con ironía, no realmente creyéndola. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces, la idea es, no, acá no hay caso, acá no hay nada que discutir, acá no hay ningún tipo de nada. Pero como él quiere ver al César, nosotros no podemos hacer nada. Él ya pidió ver al César. Entonces, ahí termina su encuentro con Festo y con Agripa. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario que quieran hacer? El otro problema que tenía Festo es, está bien, yo lo mando al César, al rey. ¿Y qué escribo? ¿Cuáles son los cargos en contra de Pablo? ¿Qué pone en ese papel? No hay nada. Solo unos judíos que están enojados porque predica del Mesías que ellos no quieren creer. Entonces el rey se enojaría diciendo, ¿por qué me llegan estos casos? Estos casos no tienen nada que ver. Bueno, vamos. ¿Cuántos conocen el Triángulo de las Bermudas? La historia del Triángulo de las Bermudas. ¿La conocen más o menos? Que hay un triángulo geográfico, ahí por Cuba, entre Cuba, Miami, por ahí, donde geográficamente ocurren desapariciones de barcos, de aviones, hay cuestiones climáticas que generan tormentas en ese lugar que parece que se traga los barcos, los aviones, desaparecen en ese lugar. Bueno, parecido a ese lugar, hay uno acá, ¿ven? En esta parte de acá. Si ustedes están viendo la pantalla, más o menos por ahí, es un lugar que se generan ciclones, tormentas, y es por ahí en donde vamos a ver ahora que ocurre el capítulo 27. Pablo empieza su viaje a Roma, ¿sí? Desde Jerusalén, va a pasar por Creta. Cuando llegan a Creta, a esta ciudad de acá, a esta isla de acá, dicen, no, quedémonos acá a pasar el invierno, porque sabemos que si pasamos por acá es un peligro. Sin embargo, dicen, no, los que estaban a cargo de llevar a Pablo dicen, no, salgamos al viaje. Y bueno, salen al viaje y ahora vamos a ver lo que pasa. Entonces, pero yo quería que ustedes vieran que este es un lugar donde se generan unas tormentas que le tenían mucho miedo. Entonces, de Cesarea primero, lo que sea desde acá, de cerca de Jerusalén, van a Buenos Puertos, que eso está en la isla de Creta. Pablo es llevado en barco hasta la isla de Creta. Bien, hasta ahí todo tranquilo. Se toma la decisión de navegar en lugar de pasar el invierno en la ciudad de Buenos Puertos, en la isla de Creta.
Versículo del 13 al 20. Vamos a leer del 13 al 20. Dice, y soprando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron las anclas e iban costeando Creta. ¿Sí? Acá por cerca de la... Iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. Tiene nombre porque era algo, es como acá, nosotros sabemos que viene la tormenta Santa Rosa para cierta época, en qué sé yo, en Mendoza saben que viene el Sonda, tienen nombres porque es algo que constantemente ocurre. Entonces, el Euroclidón era la tan temida tormenta de ese lugar que aparece en invierno. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, este es un capítulo que habla de navegación, de términos de navegación increíble, ¿no? Sotavento, proa, popa, esquife, todo lo que tiene las partes de un bote. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, acá aparece, ni aparece en el mapa esta Clauda, muy chiquita. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, otra parte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, todos términos náuticos. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol, ni estrellas, ¿por cuántos días? Por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, es la típica, ¿no? Yo les dije, la típica, viste que esa no te puedes aguantar cuando le decís a alguien y yo te dije, bueno, Pablo se lo está diciendo. Dice, habría sido de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas hasta el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 noches, ¿se imaginan 14 noches de tormenta en un barquito? Si tenemos 3 días de lluvia acá en Buenos Aires, ya no sabemos qué hacer, no tenemos ropa que poner. Imagínense esto. 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda es una soga con un peso que te ayuda a saber qué tan profundo está el mar. Entonces tiraron la sonda y hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Lo que quiere decir que, estamos cerca de algún lugar. Y temiendo dar en escollos, o sea, porque estaban cerca de alguna orilla, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave
y echando el esquife al mar, aparentaban que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. No era un barquito, era una nave, ¿no? Y los otros se quisieron escapar por un barquito más chiquito, el esquife. Y Pablo dijo: si ustedes estos se escapan, entonces por eso los soldados cortaron ese barquito y dejaron que se pierda. 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que había playa, en la cual acordaron varar si pudiesen. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero cuando en un lugar de 2 aguas hicieron encallar la nave, la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con gran violencia en el mar. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos. Claro, no quería que se escapara. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le permitió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, linda. ¿Querés ser misionero como Pablo? 14ª noche. ¿Sí? El Euroclidón. Este viento era temido entre los antiguos marineros por su poder destructivo. Los marineros a bordo sabían claramente que estaban en un mal momento. Este lugar es conocido como Syrtis Sand, o sea, arenas movedizas. Se lo conocía como el cementerio de los barcos, enfrente de la costa de África, temido como el Triángulo de las Bermudas. No vieron el sol ni las estrellas, muestra la desesperada situación, no tenían cómo guiarse, sin sol, sin estrellas, dando vueltas con la tormenta, ya no sabían dónde estaban ni para dónde iban, porque son las únicas herramientas de navegación que tenían. Entonces, por eso, toda esperanza habían perdido. En Hechos 27, debería ser 28. 28, ahí está mal el PowerPoint. Acá debería ser 28. Llegan, ya como es el último capítulo, lo vamos a leer, ¿no? Estando ya a salvo, 28.1, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Sí? Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, acuérdense que era invierno encima. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: este ya fue. No dijeron así, pero más o menos. Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. O sea, zafó del mar, pero ahora no va a zafar porque lo mordió la serpiente. Qué mala suerte tiene este hombre.
Pero Pablo, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño le pareció haberle hecho. Y todos estaban esperando que él se empezara a hinchar o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No tienen término medio. O es un pobre infeliz que se está por morir, o es un dios. Cambiaron totalmente la posición. Y en aquellos lugares había las propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, impuso las manos y le sanó. ¿Sí? Y le sanó. Hecho esto, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué interesante que es la gracia de Dios, ¿no? Que aún en una isla que nadie te conoce, el favor de Dios está con él y pueden irse desde ese lugar con todo lo que necesitan para seguir viaje. Entonces, ya están en Malta y ahora de Malta a Roma. Estamos en el versículo 11. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí, costeando alrededor, hay que mirar el mapa para entender todo esto. Llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte como con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos de Roma, los que estaban en Roma, a los cuales, luego que tuvieron reunido, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén a manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber ninguna causa, ¿qué? Ninguna causa de muerte. Versículo 19, capítulo 28. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Entonces ellos, ¿quiénes son ellos? Los judíos que vivían en Roma, que Pablo pidió hablar con ellos, diciéndole cómo estaba en su situación. Estos judíos de Roma le dijeron a Pablo: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, o sea, donde estaba Pablo preso, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Interesante, ¿no? Pablo se basaba en las escrituras. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo
veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente, sus ojos han cerrado, para que no ver con los ojos y oír con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 28 dice, sabed pues, está diciendo Pablo a estos judíos que no terminaron de creer, otros que casi, les dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Con esto terminamos lo que es el libro de los Hechos. ¿Sí? Algunos puntos acá que no resalté, pero Pablo estaba en una casa, recuerden, desde esta casa desde este punto nosotros podríamos leer Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, las dos de Timoteo y la de Tito. Todo fue escrito en este periodo de tiempo en que Pablo está preso, pero en una casa. O sea, tiene domiciliares. Le habían puesto en la tobillera. La pulserita. La pulserita en el pie, claro, estaba ahí en una casa. Y desde ese lugar escribió todas estas, por eso se conocen epístolas de prisión. Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, las dos de Timoteo y la de Tito. Todo fue escrito desde este lugar. Así que Dios preparó todo para que Pablo tuviera un tiempo para poder escribir lo que para nosotros sería muy importante, el Nuevo Testamento. Otra vez, esto yo sé que lo vimos, pero para que tengan una idea, terminamos con las cartas de Pablo y todo su viaje. Más o menos, acá están las cartas que les digo que él escribió desde la prisión. Entonces, yo los animo que puedan internalizar un poco lo que es el libro de Hechos, saber que es un libro que atraviesa todo lo demás del Nuevo Testamento, porque hay que leerlo intercalado con las cartas, entender, y cuando estoy leyendo las cartas, saber dónde estaba Pablo en ese momento, escribiendo, dónde estaba, por qué escribía, por qué la razón. Entonces, Hechos es muy importante en ese sentido para poder entender la palabra de Dios en su manera más cronológica y entendible. Preguntas, comentarios, ¿qué aprendieron de Hechos? ¿Qué les lleva